Así y Asá Radio. Un espacio para conversar sobre la literatura de actualidad y los autores que nos importan. Con la conducción de Vanessa Arta Sánchez y Alejandra Dopico y la colaboración de Sandra Escames y Daniel Quijano. Así y Asá Radio. Libros en el aire. 10, 9, ignition sequence start. Así y Asá Radio. Entrevistas. Buenas tardes, estamos despegando nuestro programa número 17, Vanessa Arta Sánchez. ¿Quién lo diría? Muy bien. Y bueno, creo que nadie, pero aquí estamos. Y hoy nos convoca José Enrique Rodó. Y para eso, para esta oportunidad, invitamos a la profesora Elena Romiti. Muchas gracias por venir, Elena, a acompañarnos hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, vamos a presentar así como muy por arriba a Elena Romiti porque, bueno, tiene un currículum muy extenso y entonces vamos a plantear lo más, destacable. Todo es destacable, pero, bueno, siempre hay que tomar decisiones. Es doctora en Ciencias del Lenguaje, Culturas y Literaturas Comparadas por la Universidad Nacional de Córdoba. Es magíster en Literatura Latinoamericana por la Universidad de la República y profesora de Literatura por el Instituto de Profesores Artigas. Y es académica de número de la Academia Nacional de Letras de Uruguay. Integra el Departamento de Investigaciones de la Biblioteca Nacional del Uruguay. Y ahí lo dije así como con dolor porque, bueno, en este año ya no lo estamos integrando, de hecho, aunque de corazón siempre, ¿no? Claro, sí, estuve allí hasta diciembre del 25, por eso en el libro todavía era presente. Exacto. Bueno, ha publicado muchísimos trabajos que la llevaron a obtener estos títulos también y producto de estos títulos, pero bueno, no los vamos a nombrar todos. Ahora, en particular hoy, nos vamos a convocar, a este libro, La antigua escritura de un palimpsesto, Los cuadernos desconocidos de Rodó. Y bueno, en realidad es una figura, José Enrique Rodó, de esas que por lo menos de nombre la conocemos todos, pero que tanto sabemos. Entonces yo me armé una pequeñísima biografía, pero muy pequeñísima, de Rodó, para recordar que nació en Montevideo en julio de 1871 y que muere en Italia. Corregime, Elena, si no en Palermo. Algún dato. En 1917, bueno, fue escritor y político uruguayo. Fundó con otros intelectuales la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales en un periodo entre 1885 y 1897, y es el autor de Ariel y Motivos de Proteo. Hasta ahí vamos bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos para decir de la antigua escritura de un palimpsesto, Vanessa? Bueno, creo que tenemos mucho para decir de este libro, porque es un libro muy, muy, muy interesante, que tiene que ver con un trabajo de archivo, de investigación en el archivo de Rodó, que ya de por sí el archivo Rodó es como todo un tema interesante en sí mismo, porque, vos lo decís en los trabajos, es un archivo fundacional, fundacional de lo que actualmente es el Departamento de Investigaciones Literarias y de Archivo de la Biblioteca Nacional, pero además fue fundacional del Lineal y empezó como una comisión, es decir, que fundó muchísimo, y también es fundacional para el estudio de lo que pueden ser los intelectuales de Latinoamérica, ¿no? Entonces este libro es como el producto de un trabajo que exigió mucho tiempo y mucha dedicación, ¿no, Elena? Por lo que se deja ver. Digamos, el punto de toque, de arranque, ¿no?, del trabajo fue en el centenario de la muerte de Rodó, que esto fue en el 2017. Uh-huh. Rodó murió en 1917. Sí. Y en ese momento me acuerdo que me habían invitado a la conmemoración en Palermo, porque Rodó murió en Palermo, en Italia. Y bueno, yo pensé, voy a buscar algo aquí en el archivo que no haya sido tan transitado, una zona, porque el archivo Rodó es muy grande. Como tú decías, fue el archivo fundacional. Creo que no se puede afirmar exactamente cuántos documentos tiene. La última versión era en torno a los 18.000.
pero había versiones anteriores que hablaban de más documentos. Y bueno, ningún investigador ha podido hasta el día de hoy recorrer todo el archivo. Fundamentalmente porque la letra de Rodó es absolutamente abstrusa y requiere de trabajos de transcripción muy difíciles. Bueno, en ese momento decidí tomar una parte del archivo que no había sido estudiada, que son los cuadernos borradores que escribió Rodó para motivos de proteo. Y ahí empezó todo, porque en ese momento exhumé uno de los cuadernos que había estado perdido y que nunca nadie había analizado ni leído en su totalidad, que es el cuaderno gráfico poético. Entonces, en ese momento encontramos una tarjetita que decía: este archivo estuvo perdido durante mucho tiempo, y bueno, en 1980 volvió a la biblioteca. Se lo había llevado Roberto Ibáñez, que era el director de Lineal, el que gestó la donación, ¿no?, del archivo Rodó. Se lo había llevado a su casa para estudiarlo, y una de sus hijas, después de su muerte, se lo llevó a Arturo Sergio Vizca, que en el año 80 era el director de la Biblioteca Nacional. Claro. Y bueno, empecé con ese. Ahí escribí un artículo para la revista Lo que los archivos cuentan de la Biblioteca Nacional, y salió allí el artículo y también mi colaboración para los actos de conmemoración en Palermo, donde iban distintos especialistas de distintas partes del mundo, porque Rodó, aunque a ustedes les parezca raro, es muy estudiado fuera de Uruguay. Sí, yo iba a hacer una pequeña precisión solo para la audiencia. Este artículo que vos estás mencionando, que salió en la revista Los Archivos Cuentan, está disponible en la página de la Biblioteca Nacional, se puede descargar. Es en la revista número 5 de Los Archivos Cuentan, que allí está y se puede leer. Y es un trabajo de investigación y académico, pero digamos, todo ese momento en que que contás y que pones al tanto de cómo llegás un poco a ese cuaderno, y esto que estabas diciendo ahora como sintéticamente de que había estado desaparecido, bien podría ser material para una novela, digamos. Es que toda la colección, ¿no? El problema, o sea, el abordaje a la obra de Rodó ha sido también, ahora después vamos a desarrollar o a mencionar, pero esa tensión, ¿no?, entre Emir Rodríguez y Roberto Ibáñez, ¿no? Esta cuestión a la hora de publicar las obras completas de Rodó también es otro capítulo o otro asunto para hacer una novela histórica. Sí, claro. Y casi que de esas rivalidades y qué se estudia y qué no, quién accede a los materiales y claro, quién no. El director era Roberto Ibáñez y no hacía un uso democrático, digamos así, de esta documentación, que era valiosísima y es valiosísima. Y bueno, ahí sí surgió el encontronazo con Rodríguez Monegal, que finalmente pudo acceder al archivo cuando Ibáñez se fue a Europa por 2 años usufructuando una beca, y ahí quien quedó a cargo lo dejó entrar y en 2 años hizo una investigación tremenda que dio lugar a la edición de Aguilar, ¿no?, de las obras completas. Sí, y eso estamos hablando del año, sí, ahí está. 57 primero y después una reedición ampliada en el 67. 67, sí. Claro. Bien. Elena, vos que decías, bueno, es una colección enorme, ¿no? La que compone el archivo Rodó. De hecho, hasta esto que mencionabas, no sabemos exactamente cuántas piezas tiene. Si tuvieras que aventurar en una especie de porcentaje, ¿cuánto permanece inexplorado de ese? No me animo. Yo creo que muchísimo, pero no tenemos tampoco el registro de todos los investigadores que cada tanto llegan y piden determinados materiales. Pero bueno, el hecho es que sobre los cuadernos de proteo, que son 11, no había ningún estudio, por tanto nadie los había recorrido, porque uno se da cuenta cuando esos manuscritos son exhumados y estudiados, porque emergen distintas publicaciones, y no había. Pero fundamentalmente no había porque no se podían leer. Claro. Entonces no tenemos que omitir el hecho de que en el año 2017, cuando yo empecé con todo esto,
y volví de Palermo, armamos un equipo de transcriptores que trabajaron todos estos años hasta el 2025 prácticamente, y ustedes lo saben porque formaron parte del equipo. Sí, vos en el libro decís 7 años de trabajo. Claro. De transcripción, Pero y que eso 7 años de transcripción en este último tramo, Sí, pero sí. ¿tu llegada a Rodó de qué año data? Bueno, sí, yo había empezado años antes, había trabajado, siempre el área de proteo fue la que más me interesó. Ujú. Me acuerdo que con anterioridad al 2017 había escrito un trabajo llamado La literatura del margen, también para la Biblioteca Nacional, donde presentaba a Rodó y a sus motivos de proteo como un escritor marginal, y bueno, y trabajaba el texto, y eso fue un coloquio que se hizo en Salto, creo, en el marco de la Asociación de Literatura Comparada, y claro, estamos hablando en 2000, por ahí, ¿no? O sea que de a poco yo ya había estado en el tema, pero con el archivo, concretamente, con los documentos, con las transcripciones, ¿no? Con este trabajo concreto de investigación, yo fijo el inicio, sí, en el 2016, antes del 2017. Que porque sale publicado. Claro, el artículo. En el 2016 sí, sabiendo que bueno, venía el centenario y había que producir algo nuevo, que es lo que nos permite el trabajo con archivos, ¿no? Producción de conocimiento nuevo. Porque estamos trabajando con documentos inexplorados. Claro. Y bueno, y ahí surgieron, pero sorpresas, fue como una caja de Pandora cuando empezamos a descifrar todas las cosas que estaban allí. Nos dieron, bueno, una versión de Rodó que es totalmente desconocida. Sí, a mí me gustó mucho esta noción de la construcción del libro constante, ¿no? Del devenir, porque además después que uno se pone a estudiar Oribe, también tiene un poco esto de con los cuadernos del NUS, ¿no? Que viene en esta cuestión de seguir formulando y no presentar un libro acabado nunca. Y también me interesó esto de la imagen de Rodó, digamos, oficial, o la que quiso mostrar y la que autocensuró, que también tenés un espacio dedicado para este tema en el libro. Sí, el libro tiene una introducción donde justamente convergen las distintas líneas de fuentes en las cuales abrevó Rodó, que básicamente son digamos lo que llamamos el Ateneo de Rodó, ¿no? Conversó con autores de todas épocas y lugares, pero básicamente sorprende su diálogo con la doctrina espiritista de la época. En el cuaderno disciplinario cita y copia a Allan Kardec, al libro de los espíritus. Otra de las líneas es la psicología, que era una ciencia reciente, que se separó de la filosofía en 1879 con Wundt en Alemania, en Leipzig, ¿no? Se fundó allí el laboratorio de psicología con bases en la fisiología. También el diálogo con quienes estudiaban antes de Freud el inconsciente, claro, porque normalmente pensamos que el inconsciente empieza con Freud, no. Tenemos allí, bueno, un diálogo muy interesante con Eduard von Hartmann, que era un filósofo alemán que escribió justamente La filosofía del inconsciente. Ese es un libro que cita y que copia. Y que le da nombre a uno de los cuadernos. Y que le da el nombre al cuaderno hartmanniano, porque vamos a decir que los cuadernos tienen nombre. Sí, Rodó les ponía un nombre, claro, y siempre había una explicación. Cuando conseguíamos descifrar el cuaderno, encontrábamos el por qué se llamaba así el cuaderno, ¿no? claro. Y bueno, los nombres aparentemente son un poco sorprendentes también. Está el cuaderno garibaldino, el hartmanniano, el solariego, el disciplinario, el cómico crítico, bueno, el gráfico poético, que es el que había estado perdido, entre otros, ¿no? Entonces esos nombres tienen justamente algo que ver, ¿no?, con esto. Pero descubrir que Rodó creía en la reencarnación, descubrir que Rodó
era afín a la doctrina de la Confederación de las Almas que presentó, por ejemplo, Ribot, que era uno de los autores con los cuales dialogaba, y que es bien interesante porque plantea que cada ser humano tiene múltiples yoes, y la idea es que son una suerte de confederación donde hay un yo regente, pero que en un determinado momento puede haber una suerte de revolución, ese regente puede caer y asumir la regencia a otro de los yoes. Y eso era, realmente planteado por Rodó. Y Rodó tiene un personaje interior y habla incluso preocupado de su problema de tener dos yoes regentes prácticamente. Sí. Uno es el Rodó conocido y otro es un griego antiguo llamado Glauco, con quien pensaba en principio construir motivos de Proteo como diálogo, así como Platón construyó toda su obra en base a diálogos, ¿no? El diálogo filosófico. Así Rodó, que también tenía muy presente a Platón y a Pitágoras en esta teoría de la reencarnación, etcétera, pensó al principio, antes de autocensurarse, en construir motivos de Proteo como un diálogo con Glauco, su otro yo. Sí, yo una cosita como detalle, mencionabas que aparecen muchísimas fuentes en estos cuadernos, ¿no? de lo que él ha leído. Y solamente para que la audiencia tenga una idea, en el libro hay un apéndice que es justamente la bibliografía, digamos, las fuentes de Rodó. Y esto empieza en la página 249 y termina en la 269. ¿No? Es decir, que tenemos 20 carillas de bibliografía que habla realmente de un escritor muy atento a todo, porque aparte son muy variadas. Vos ahora mencionabas a Ribot, mencionabas a Hartmann, pero incluso aparecen a veces reflexiones a partir de notas de prensa, de obras literarias, de obras filosóficas, por supuesto. Entonces, nos revela, digamos, que si uno ya tenía la idea de Rodó como en esa posición que él adopta de maestro de América, ¿no? de hombre culto, creo que lo amplía muchísimo más. Eso como una primera cosa que me parece formidable. Y lo otro, lo que te decía Alejandra recién, de esto de cómo plantea él, cómo piensa en motivos de Proteo, de esa manera fragmentaria y de que se va a seguir construyendo, y que habla de que es un mosaico, ¿no? De que son muchos cuadritos, y además que piensa para cada concepto, por decirlo de alguna manera, también maneja esta idea de que tiene que estar acompañado de alguna imagen o de alguna parábola o de alguna historia. Me parece que muestran un Rodó sumamente como de avanzada, ¿no? En permitirse una escritura así fragmentaria. En ese sentido creo que es como bastante revelador o iluminador el libro, ¿no? Sí, va de la mano de ese concepto de transformarse es vivir, que digamos es el leitmotiv de Motivos de Proteo, pero que detrás tiene como si fuera un iceberg, un concepto mucho más amplio, pero oculto, autocensurado, que sería, en lugar de transformarse, transpersonalizarse. Que esto tiene que ver con lo que decía hoy de los múltiples yoes, ¿no? Y cómo las personas son personas que pueden llegar a ser otras personas en una sola vida o en muchas vidas. Y eso es la parte oculta del iceberg. Ahora, lo del pensamiento fragmentario es bien interesante, lo explica el propio Rodó en los cuadernos, en la introducción. Esta obra nunca va a tener fin, seguirá, dice, ¿no? Sí. Pero yo quiero señalar que es una característica el fragmentarismo de todo el pensamiento latinoamericano. Por eso Rodó, yo creo que está en la base del pensamiento latinoamericano, y en lo que hoy es la teoría literaria latinoamericana, el fragmentarismo es una categoría. Sí. Es una categoría instalada, la ha trabajado Huachugar en su libro Planetas en Boca. Bueno, ya está instalada, pero quiero decir que... Pero encontrar el origen ahí, digamos, es esto que nos puede sorprender, decir, y todo esto en realidad ya está planteado en Rodó. Sí, con una base muy, muy importante. Y leyendo estos cuadernos también uno encuentra la posibilidad de hacer unos estudios genéticos bien interesantes, porque
por ejemplo, descubrimos que la famosa parábola mirando jugar a un niño, ¿se acuerdan? Sí. Sale de un artículo de un economista francés, Bastiat, que justamente habla de una teoría económica y de cómo cuenta en un artículo que se llama Lo que se ve y lo que no se ve, cómo un niño rompe un vidrio y cómo el padre tiene que pagarle al vidriero para arreglar el vidrio, cuando en realidad ese dinero podría ser usado para otra, y cómo se altera y cómo lo que se ve y lo que no se ve en la teoría económica es muy importante. Y de ahí ese artículo aparece en los cuadernos, y de ahí surge esta transformación de la copa en manos del niño. Bueno, Elena, si te parece, para seguir hablando concretamente de lo físico, de los manuscritos, sí. Lo hacemos después de la tanda y ahora nos vamos escuchando una musiquilla. Bueno, vámonos. ¿Quiere decir qué es lo que vamos a escuchar? No, lo va a ¿A decir. la vuelta? No, a la vuelta. A la vuelta, bueno. Siempre de mi niñez jugué en calles de tierra. En los días del agua y la alegría hice tazos con greda. Por mis sueños dichosos hay caminos desiertos de la greda mojarra que veía al acabar las calles y al empezar el cielo. Al acabar las calles y empezar los caminos veía tierra ocre y unos árboles viejos. Y no recuerdo más, agua de la memoria en que todo naufraga, cielo barrido siempre por el viento. La calle de mi casa era de sombra quieta, asomaba a los muros un ramaje sin flores, pero había en el aire como olor a glicina, aroma viejo y niño a la vez. Con la lluvia era un contento andar a las baldosas mojadas y tocar con la mano el muro de cal fría. En verano la sombra era fresca y callada, un aire azul y tibio quitaba el pensamiento y deslizaba imágenes de sol y escarabajos, y la tela liviana de la falda de lino se arrugaba al subir por el árbol del fondo hasta el muro soleado. Así es la radio. Libros en el aire. La Universidad de la República concentra la mayor parte de la investigación del país, tiene fuerte relación con el sector productivo, pero también supone, tener laboratorios, también supone tener equipamiento. Todo este acumulado está en el límite de empezar a retroceder en la medida en que no se inyecten nuevos recursos. Susurros, rumor de autos, luces de ciudad, música en las rocas,
todos los días a partir de las 10 de la noche. Acá, en Uniradio. Vida universitaria. Nueva vicerrectora Udelar. El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República eligió el pasado 26 de agosto a la decana de la Facultad de Odontología, Mariana Seoane, como vicerrectora del Udelar, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo. Conocé la trayectoria de Mariana Seoane en udelar.edu.uy. Estés donde estés, Uniradio te acompaña. Así es Radio. Libros en el aire. Bueno, volvemos al segundo bloque de Así Asá. Y bueno, queríamos comentar que lo que habíamos escuchado se llama En Tacuarembó. Es el segundo track del álbum Circe Maya, Poemas en Canciones, del colectivo Voces del Agua, que estuvimos hablando también el lunes programa anterior, pasado. Ahí y está. dijimos que vamos a pasar un track cada lunes. Exacto, son 7, así que bueno, nos van quedando 5, pero bueno, siempre se puede volver a escuchar porque está disponible también en distintas plataformas. Muy bien. ¿Sí? Y volvemos acá con Elena, y queríamos preguntarte 2 cositas, Elena, que creo yo que se pueden relacionar, ¿no? Una es por el título tan llamativo, que es La antigua escritura de un palimpsesto, y eso está entre comillas, o sea que por lo tanto es una cita. Y también algo que comentaste al principio cuando estabas hablando de ese primer artículo que habías hecho en la revista Los Archivos Cuentan, lo que los archivos cuentan, sobre el cuaderno gráfico poético, que era un cuaderno importantísimo y un cuaderno clave. Entonces, bueno, a ver, ¿dónde estaba esa clave y por qué es tan importante y cómo llegamos a esta idea del palimpsesto también? Bueno, empecemos por el palimpsesto. ¿Se acuerdan que el palimpsesto es aquella antigua artefacto, ¿no?, donde en la Edad Media los copistas escribían sobre papiros que ya, o papeles de distintos materiales que ya habían sido escritos, y siempre quedaba debajo, ¿no?, la escritura anterior. Entonces, el juego, digamos, sugerente viene del hecho de que Rodó en estos cuadernos copia literalmente a sus fuentes, que como tú dijiste fueron muchísimas, y dialoga con esas fuentes. Y dialoga realmente, porque después que copia un tramo de algún libro de Hartmann o de quien sea, entre paréntesis le contesta y pone comenta lo que él piensa para que no se mezcle, va entre paréntesis para no caer en plagio después. Entonces, de alguna manera está escribiendo sobre los que escribieron antes y con ellos dialoga. Pero hay, digamos, una explicación más empírica, ¿no?, para el título, que como tú dijiste está entre comillas, porque son palabras de un libro que él leyó de Narcisse Michot, un francés, que se llamaba el libro de la imaginación, y que es de 1876. Y en ese libro voy a leer el pasaje que él copió y que dio pie a este libro, ¿no?, que estamos presentando. Y dice: todo el mundo conoce lo que los físicos llaman vistas fundentes, los aparatos de proyección dispuestos mecánicamente de modo que uno se cierra a medida que otro se abre. 2 imágenes proyectadas, la vista de un edificio y la de un bosque. Se oirá la antigua escritura de un palimpsesto que se reconoce todavía bajo la nueva. Por último, el cambio se hace completo. Puede decirse casi lo mismo de las imágenes que se suceden en el espíritu. O sea, no solo está hablando de su método, digamos, de creación, que es dialogar con otros para después construir su pensamiento, sino que además está hablando de lo que él entiende que es el proceso cognitivo de los seres humanos. Claro. Cómo es que, de alguna manera, pensamos en imágenes y cómo es que
recuerden que en esa época empieza todo el tema estaba muy en boga el tema de la fotografía Claro. y del cine ya. Sí, sí. Cómo es que una cámara no sustituye una imagen por otra. Así el cerebro, ese es el símil, esa es la analogía, también funciona. Por eso él decía, yo pienso con imágenes. Claro. Y ahora acá viene la relación con la segunda parte de la pregunta, que es que el cuaderno gráfico poético es fundamental, es como una llave para entrar a todo el archivo, porque contiene una tabla de signos ideográficos donde Rodó pone un dibujito y un tema. Por ejemplo, una cruz roja, ¿no? Y al lado explica a qué se tema refiere es? cuando aparece esa cruz. Ahí está. Entonces, o azul. Ujú. Son O los círculo. dos colores. Hay una O el dualidad círculo, claro. cromática, ¿no? Azul y rojo. Y entonces ese dibujito puede volver a aparecer a lo largo de los 11 cuadernos, que son como 2000 folios, para identificar a qué tema refiere el pasaje que está desarrollando, copiando, dialogando, ¿no? Y esa lista de temas con la imagen del dibujo es un código. Eso es un código Claro. ideográfico para ordenar El material. una cantidad de materiales Claro. que son muy difíciles. Sí, claro, ¿no? Digamos, en ese magma, ¿no? Porque es esa cantidad de cuadernos, de papeles, y además otra cosa que hoy que hablamos de lo fragmentario en cuanto a, bueno, cómo va pensando y va armando cositas y mosaicos, digo cositas que, pero son cosas importantes, también lo fragmentario de la propia materialidad. Claro, ¿no? de lo cuadernos. físico, porque hablamos, como decís, Vanessa, de la dificultad, como planteaba Elena, en cuanto a la caligrafía, ¿no? Por ser abstruso, aparece el término. Después, otra dificultad en cuanto a lo fragmentario, por lo que estás mencionando, y podríamos agregar otra dificultad que tiene que ver con lo físico del manuscrito en sí mismo, ¿no? Con las características que tienen estos papeles todos. Sí. ¿Querés desarrollarla un poquito, contar Sí, a la audiencia? Por eso fue tan ¿De qué difícil se y trata? llevó tantos años, ¿no? Claro. Entender la caligrafía de Rodó es realmente complejo. Es un trabajo paleográfico en un país como el nuestro que no tiene esta disciplina porque somos jóvenes en términos de país. Y además el mosaico, esa es la palabra que él usa para describir su manera de componer, escribir en mosaicos, dice en el gráfico poético, significa escribir en fragmentos. Es otra característica que genera dificultad, porque a la hora de entender, de decodificar, una vez que se transcribió, tampoco es fácil. Quiero decir que se puede acceder a la transcripción de estos cuadernos de manera completa, con lo cual después yo trabajé para hacer este libro, pero la transcripción que hicimos con el equipo de la biblioteca, en el sitio web de la Biblioteca Nacional, en la colección José Enrique Rodó, están los 11 cuadernos transcriptos en una plataforma Omeca, donde se da vuelta a la página, está el fotograma del manuscrito y la transcripción. Entonces, si el oyente hace el ejercicio de intentar leer de primera mano estos cuadernos, ustedes ya lo saben porque los leyeron, se va a encontrar con una enorme dificultad, que es justamente esta estructura de mosaico que dificulta lo que sería la hilación conceptual. No, por momentos el lector, antes de elaborar una decodificación, se pierde porque está hecho de fragmentos. Claro. Inclusive Rodó a veces pegaba papelitos chiquitos, recortaba, y todo eso genera una suerte de caos. Por eso decía que el código ideográfico es como una llave maestra, porque permite ordenar el caos. Ver las conexiones, ¿no? Que había hecho el propio Rodó, porque incluso yo recuerdo que hay momentos en que de pronto son listas, ¿no? Sí. De ejemplos, que después los podrá desarrollar o no, digamos, pero justamente son materiales que son preparatorios para el libro de motivos de Proteo. Entonces de pronto tenemos una serie de listas de palabras o de personajes que tienen una conexión entre sí, que van a servir para ilustrar algo, pero que
en el cuaderno no está claramente eso manifestado. Y sí, la clave ahí justamente es el código, ¿no? Porque, bueno, encontramos qué es el punto de unión entre todo eso. Y esto otro que vos decías también de, bueno, que aparecen pequeños fragmentos, que de pronto es en la hoja de cuaderno un pequeño fragmentito de otro papel que fue pegado encima, o como decíamos hoy, algún recorte de prensa, o incluso, bueno, también los materiales. A veces puede estar escribiendo con tinta, a veces puede estar escribiendo con lápiz. Entonces eso también tiene su... Claro. Es un palimpsesto en sí mismo también, claro, la materialidad de como de que la dificultad hoja no está solamente en el plano, sino que en realidad toma otra dimensión, ¿no? A ver, desplegás el papelito que está, ¿no?, cerradito, y entonces seguís intentando encontrar ese enlace que en ese fragmento que venías transcribiendo, claro, de repente, ¿no? Y además son papeles de mala calidad, claro, porque escribían en lo que encontraba. Por ejemplo, nos preguntábamos por qué el cuaderno costarricense se llama así. Bueno, porque está en una libreta de un banco de Costa Rica, que tenía de un lado blanco y del otro tenía impreso del Banco de Costa Rica, por eso se llama así. Claro. No, o sea, son papeles que no son buenos, y a veces al tocarlos se convierten en polvo. Por eso fue tan importante también, porque hablamos de la transcripción, pero la digitalización de los 11 cuadernos. Ponerse de pie y mencionar a Graciela Gufanti, que es la fotógrafa de la Biblioteca Nacional, que ha digitalizado todo lo que se ha puesto, digamos, en plataformas, lo ha digitalizado Graciela, todo este trabajo de Rodó, pero también los cuadernos, claro, la de Rodó y la de los demás, de Delmira, sí, y de Avilariño, o sea, de todo, María Eugenia Ferreira. Bueno. Así que, bueno, vaya también el reconocimiento para Graciela Gufanti. Muy importante, se empieza por ahí, por digitalizar, después se transcribe y después se investiga y se estudia. Y ya que estamos, vamos a nombrar a los miembros del equipo de investigación, transcriptores, que algunos forman parte del equipo de la biblioteca y otros son honorarios porque la biblioteca no tiene recursos para contratar al número suficiente, ¿no?, de manos y ojos. Sí, así que los voy a nombrar, claro, si me permiten. Estos generosos transcriptores son dentro del departamento Néstor Sanguinetti, Vanessa Arta Sánchez y Alejandra Dopico. O sea, 2 están aquí. Y después los honorarios generosísimos fueron Joaquín Rivero, Juan Aguerre, Rafaela Santi, Irina Dobrev, Emanuel Andriulis, Pablo Esteves, Luis Felipe Veracochea, Tamara Quiroga, Belén Trigo, Mari Cordero y Santiago Carvajal. Sí, todo un ejército, porque aparte el volumen lo meritaba, ¿no? La cantidad de... Era difícil, y fueron, claro, 7 años de lucha, abrazo partido, para hacer estas transcripciones. Con la pandemia en el medio, con un montón de cosas también, ¿no? Claro. Una pregunta más que te quería hacer, Elena. Yo tengo la sensación, porque bueno, la especialista sos vos en Rodó, pero tengo la sensación de que, por lo menos acá en Uruguay, por mucho tiempo la atención estuvo centrada en Ariel más que en motivos de proteo. Y bueno, y este trabajo, bueno, realmente me parece que revela un Rodó inédito para la mayoría, ¿no? Un Rodó que nos sorprende, que muestra a una persona muy... diferente de pronto de esa imagen que tenemos quizás como más acartonada de Rodó. Pero sé que estuviste no hace mucho participando de un coloquio, ¿no?, de un encuentro de rodonianos. Esto que vos decías, bueno, en realidad afuera del Uruguay también se estudia Rodó. ¿Y qué es lo que más están estudiando? ¿Qué es lo que más se está enfocando, digamos, la investigación internacional en Rodó? ¿En qué aspecto? Bueno, hay de todo. Lo primero es que sí, hay muchísimos investigadores que no son uruguayos, ¿no? El evento que tú mencionás fue el Congreso de Americanistas, que fue este año en Serbia. Uh-huh. Y bueno, participé y... Bueno, había gente de Italia, gente de distintos países, de Europa del Este. En realidad el simposio lo organizó la Sociedad Rodoniana, Ramiro Podetti, etcétera. Bueno, en este caso había un predominio de Ariel, porque el simposio giraba en torno a... Okay. Pero
Bueno, también fue Gustavo San Román, que es un uruguayo que vive... Y que no hace tanto también, había hecho una biografía. Una biografía muy importante. O sea, ese fue un poco el panorama. Pero en ese caso, yo ahí me permití establecer también una hilación con Ariel, porque parece que este maestro de América, no tan... la imagen oficial de Rodó no condice con el resultado de estos estudios sobre motivos de proteo. Y sin embargo hay hilos, también subterráneos, pero bueno, hay que sumergirse en ellos para descubrirlos. Esta idea de magisterio que tenía Rodó también dialoga con los antiguos magisterios del origen de la civilización occidental en Grecia, porque recordarán, por ejemplo, a Pitágoras, que Rodó lo cita tanto, y lo sigue no solo por el tema de la reencarnación, sino por esta idea de que hay que generar escuelas con los jóvenes, ¿no? Recuerdan las escuelas pitagóricas en distintos lugares de la Magna Grecia, ¿no? Y yo creo que esa idea Rodó la tenía muy clara para su América Latina. Y, por ejemplo, hay una carta a Miguel de Unamuno, ¿no? Que también fue otro trabajo que hicimos en la biblioteca, el libro, Las cartas. el archivo epistolar, ¿no? de Unamuno con los uruguayos, donde están todas las cartas de Rodó a Unamuno y de Unamuno a Rodó. Bueno, hay una donde él le dice, bueno, terminó de publicar Ariel, le mandó el libro, y ahora estoy trabajando para un nuevo opúsculo que me interesa mucho sobre una cuestión psicológica, pero lo que yo quiero es generar una corriente entre los jóvenes, y eso con motivos de proteo. Sí. Y la está escribiendo a principios del 900, el libro sale en 1909, ¿no? O sea, le llevó su tiempo como a nosotros la transcripción, más o menos el mismo tiempo, 8 años. Pero es bien interesante cómo esa idea de maestro también dialoga con aquel antiguo magisterio, ¿no? Pitagórico y también platónico, de formar tendencias entre los jóvenes. Y además era un momento donde estos países eran jovencitos, eran nuevos, y había también en ese sentido, y cuando hablábamos de la función del intelectual, digo, esta gente hacía todo, vos lo mencionaste, ¿verdad, Alejandra? Era político, era escritor, ¿no? Estaba pensando, había todo por hacer, y son casi que los que ponen la piedra fundacional de lo que va a ser una tradición, luego veremos como una tradición intelectual, pero digamos, ahí él y, no sé, Iba Ferreira lo están armando, lo están fundando. Es que la generación del 900 fue enteramente fundacional. Por supuesto que había antes, ¿no? Durante el siglo XIX tenemos al padre de la novela histórica, Acevedo Díaz, pero la generación del 900 fue impresionante en este sentido. De allí salen las poetas fundacionales, María Eugenia, Delmira, fue una gran generación. Y Rodó fue el gran líder, ¿no? Así que yo creo que sí. Pero bueno, estos manuscritos y todos los que quedan en la Biblioteca Nacional, que va a llevar mucho tiempo exhumar y transcribir y estudiar, y varias generaciones de investigadores, porque esto no es un trabajo que se pueda hacer individualmente, revelan cosas y permiten producir conocimientos sobre un tema que parecía ya un poco terminado, cerrado, ¿no? Sí. Y que volvía siempre sobre los mismos tópicos. Aquí se ha abierto una gran puerta, ejemplificando esto que decimos siempre: producir conocimiento desde el archivo latinoamericano es la gran vía, es la gran posibilidad. Por eso cuando los jóvenes vienen y nos dicen, bueno, vamos a hacer una tesis, voy a hacer una tesis, bueno, ¿en qué archivo? Porque si se quiere generar algo nuevo, ¿a dónde vamos? Sí, hay que ir allí donde está todo, ¿no? Y tenemos aquí en Montevideo la suerte de tener uno de los archivos más grandes de Latinoamérica, más ricos, porque formamos parte de una tradición en que el escritor dona al Estado,
¿no? Claro. O sea, los grandes archivos no están en las bibliotecas privadas, no son patrimonio privado, se donan para que todo el mundo tenga acceso, sean estudiados y sean cuidados y bien conservados. Entonces, realmente creo que hay que tener conciencia del valor de nuestro archivo. Y el archivo fundacional de nuestro archivo es el de Rodó, y además es el más grande que hay en la Biblioteca Nacional. Sí, sí. Fue donado en 1940, con él se abrió el archivo literario, que luego pasó a ser de la Biblioteca Nacional, y hasta el día de hoy sigue siendo el más grande y por tanto inexplorado de nuestros archivos. Y con esa invitación a nuevos investigadores a seguir explorando, cerramos la entrevista de hoy con Elena Romiti y agradecemos mucho este espacio y hacemos la segunda pausa para luego tener la cornucopia. Exactamente. Simplemente decir una vez más el título del libro y recomendar su lectura. Se llama La antigua escritura de un palimpsesto, los cuadernos desconocidos de Rodó. Salió publicado por la Biblioteca Nacional en enero de este año, si no me equivoco, enero 2025. Sí, sí. Sí, la presentación fue en febrero. Claro. ¿Sí? Sí, enero 2025. En fin, bueno, nos vamos a la pausa y volvemos después con cornucopia. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Así es la radio. Libros en el aire. Somos Mujeres, obra de teatro de creación colectiva sobre violencia de género en sus diferentes niveles y alcances. Dirige Ana Lucía dos Santos. Actúan María Elena Rosas, Susana y Alicia. Nuestra Instagram @mullereslaobra. Nuestras próximas funciones las ves en @mullereslaobra. El sonido de todos, un recorrido por la memoria y el testimonio desde el inmenso archivo de Héctor Numa Moraes. Canto popular de raíz folclórica desde todos los rincones del Uruguay y Latinoamérica. El sonido de todos. Nuestro norte es el sur. Un programa de la Nueva del Sur por Uniradio, 107.7 FM, uniradio.edu.uy. Y para nosotros es un placer que el sonido de todos se escuche también los domingos a partir de las 8 de la mañana por Uniradio 107.7 FM. Empezamos a pensar que bueno, el desarrollo en el interior había que profundizarlo. ¿Qué tenemos y en qué trabajamos nosotros hoy y qué necesita el país? En mi caso lo que sucedió fue que tanto estudiantes como vecinos de algunas localidades del departamento de Rivera en especial se fueron acercando hacia el laboratorio con distintas demandas. Y nunca me gustó ir a la pesca. Yo lo que es salir a pescar a las 3 de la mañana, de noche, con el frío, nunca me gustó. Entonces como que estudiar fue como la otra vía de poder salir de acá y no ser lo que todos quieren hacer. Salgan al mercado laboral, ¿no? Un ciudadano, un tipo de persona que tenga ética, responsabilidad y eso. Y eso también es otro desafío para los docentes y para todos los funcionarios que trabajan acá. Y la verdad que me parece espectacular porque nos da como otra oportunidad a la gente y como que tener eso de poder estudiar cerca, no tener tantos gastos, estar como más con la familia, yo creo que te ayuda. Es como muy satisfactorio ver estudiantes que si la universidad no hubiera estado presente no hubieran podido terminar una carrera de grado, que quieren su territorio, que quieren mejorar el lugar en el que viven y que encuentran en la universidad un modo de hacerlo. Bilongo. El desarrollo de la música en el Caribe, su influencia en otras latitudes y las fusiones con otros géneros. Un encuentro con la música en clave afrolatina. Escuchalo los jueves a las 20 horas en la 107.7. Uniradio. Estés donde estés, Uniradio te acompaña. Así es la radio. Libros en el aire. Así es la radio. Cornucopia.
Bueno, volvemos para el espacio de cornucopia. Bienvenida, Catalina. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, por Divinamente. Suerte. Catalina, que es una persona muy consecuente, va a seguir por el lado de los monstruos y del romanticismo, y hoy nos va a hablar de Drácula y sus adaptaciones. Así que bueno, te escuchamos, Cata. Exactamente. Me parece un tema inagotable. Empezamos con el romanticismo, abarcamos también, los monstruos de ese romanticismo. Y me parece como inesquivable la figura de Drácula, porque a diferencia de lo que hablábamos en Frankenstein, Drácula tiene un montón de adaptaciones al cine, ya sea directas o indirectas. Y está bueno plantearnos por qué, o sea, qué fue lo que tuvo de interesante o atractivo para los directores, los diferentes directores de diferentes épocas, muy distantes entre sí también, que como que vuelven a caer en su retrato, ¿no? Recordemos que surge obviamente una novela de 1897 de Bram Stoker, que igual es como que termina de firmar toda esta figura de lo que hoy entendemos a nivel cultural como el vampiro, ¿no? Drácula. Pero había antecedentes ya, para empezar es un mito cultural de Europa, pero estaba el vampiro de 1819, que nace también en Ginebra con ese grupo de poetas que se habían reunido, como Mary Shelley. De Polidori. Sí, de Polidori. Y Drácula presenta por primera vez esa historia como la conocemos, ¿no? Si buscas en internet cuántas adaptaciones hay, no hay una cifra exacta, pero a nivel de, o sea, desde adaptaciones directas de la historia hasta guiños o referencias, hay cientos. O sea, eso es lo que te dice, como que son inagotables. Hay muchas que se destacaron mucho, tuvieron como una manera muy particular de repente de contar esa historia. La primera que trascendió es Nosferatu de 1922, que pertenece a la vanguardia del expresionismo alemán, con todo lo que significó. Recordemos que en esa época era cine mudo, ¿no? Claro. Entonces también todo lo visual era súper importante a la hora de contar la historia. En el expresionismo alemán, y se ve clarísimo en esta película, porque aparte es como de las más importantes de esa vanguardia, de las más representativas, trabaja con, por ejemplo, escenografías mega distorsionadas. El uso de las sombras, las luces y las sombras es clave, es como casi que un personaje más en la narrativa. Los contrastes, y también tiene mucho que ver con esto de una construcción de una atmósfera onírica, ¿no? Como esta idea o sensación de que es un sueño, o si es real o si no, o si es a medias, que no tiene tanto que ver justamente con una narrativa como de los hechos objetivos, como podemos ver, por ejemplo, en un cine más clásico, que es el que consumimos hoy, o el de más como quizás los 80, los 90, con Hollywood, ¿no? Fue como Hollywood se encargó de hacer todo como de trabajar narrativas como muy lineales en ese sentido. Por ejemplo, hablando de eso, de narrativas lineales, otra representación fue Drácula de Bram Stoker del 92 de Coppola, que no tiene nada que ver con esta anterior que mencionábamos, ¿no? Es un estilo muy diferente, y eso, como que el director quiso contar la historia, o sea, contar como la novela lo más fielmente posible, sin como sin como visiones subjetivas al respecto, ¿no? Yo nunca vi ninguna Drácula. No, esta que está mencionando, la del 92, que fue esta así, de Keanu como en Reeves. ese momento fue... Hay un montón de actores famosos. Me lo perdí. Y Gary Oldman. Está con Keanu Reeves muy joven, Winona Ryder también. No. Lo más parecido fue Entrevista con el vampiro, que estaba Tom Cruise y unos cuantos más. Sí, Brad Pitt. Ah, también. Y Brad Pitt, pero nunca. Y Antonio Banderas. Bueno. Era el otro. Bueno, había reunido. Eran los actores un poco de moda también en ese momento, ¿no? Los lindos. Bueno, esta película de Coppola es como que la ves y están, no sé, todos los actores famosos que conocemos versión joven. Es como que te llama la atención por eso. Empiezan a aparecer caras y caras y caras. Bueno, porque son vampiros, no muertos. Tal cual. Es por eso. Y trabaja una estructura muy, muy clásica, efectos visuales como muy tradicionales. Y explora más, no tanto la historia en su dimensión de terror, que no la va a abandonar obviamente, pero hace más énfasis en una visión como más erótica del mito, y también esa dimensión como del héroe trágico y romántico también de Drácula, como esa
relación tóxica o como inevitable que tiene con su víctima. Exacto, ¿no? porque en realidad las víctimas se dejan seducir. Yo estoy recordando una entrevista con el vampiro que no es Drácula, pero supongo que habrá tomado algo de este personaje mitológico tradicional, pero digo, las víctimas se dejan seducir por él y caen en su mordida, digamos. Bueno, es que yo tengo acá, me noté como cosas que para mí fueron como claves atractivas a la hora de elegir esta historia para replicarla como una y otra vez. Y una es esa, yo creo que el terror que genera esta historia no es tanto el monstruo en sí, sino ese vínculo enfermizo que tiene con sus víctimas, que es como que tiene que ver mucho con lo psíquico también, con lo sobrenatural, con lo psicológico, y esto de que la víctima, eso, se deja como envolver y hasta cierto punto no termina de identificarlo como un problema o como un villano, ¿no? Claro. Eso es también lo que da miedo. Claro, no lo identifica como un problema, le dice, mordeme. Exactamente. Es que es una, digamos, como una de las habilidades, esto de la seducción, el hechizar con la mirada, ¿no? Sí. Y tampoco es casual que la mordida en general sea en el cuello, digamos, que también es una zona erógena, entonces está todo ese juego también de seducción. Sí, totalmente. Bueno, de la mano con esa primera Nosferatu de los años 20, nació Nosferatu 2025, no sé si alguna de ustedes la vio. No. Todavía no. Es de Robert Eggers, que es, es literalmente una segunda versión de esa primera, o sea, tiene como la misma búsqueda, si se quiere. Creo que en este caso también aborda un montón eso que estamos hablando de como ese vínculo enfermizo entre los dos, y yo creo que funciona un montón la figura de él, que es la chica, la víctima, que la actriz es Lily Rose Depp, o sea, la hija de Johnny Depp. Y es como que siento que por más de que Drácula está muy trabajado en esa película, como su figura y lo que genera, no generaría el mismo impacto o el mismo terror si no fuera con esta dualidad con la chica, ¿no? Y todo lo que genera en ella y ese vínculo que hay. También, se nota que apunta más a una versión como esta de los años 20 porque rescata todo un montón de recursos visuales que tenía esta primera por esto de pertenecer al expresionismo, pero también por ser cine mudo, ¿no? En este caso, si no la vieron, pueden buscar, imágenes de la película, porque en verdad es impresionante a nivel visual, yo creo. Estuvo nominada al Oscar de fotografía, no lo ganó, pero es como, yo creo que, la vi hace poco de nuevo y el 90% de los planos son simétricos, todos trabajan con... ¿Y dónde la viste? Está en HBO ahora. Yo la vi en el cine cuando salió, pero ahora está en HBO. Perfecto. Y blancos y negros constante, es todo como una aura muy oscura, ¿no? Una atmósfera muy como lúgubre, en ese sentido. Y también trabaja un montón esto de la sensualidad de esta chica que como que lo reconoce como un terror, pero también está esto que hablábamos de lo psíquico, ella lo siente en su interior, no es como una amenaza que viene desde afuera. Ella, tengo acá algunas frases, cuando habla con el personaje, se llama Bonfrance, que es un profesor alquimista, que lo llaman cuando ven como que tiene estos ataques de epilepsia, se llamaba en su momento, y que no entienden qué es lo que le pasa. Llaman a este profesor que como que tenía una imagen muy del típico loco, ¿no? La figura de ese loco que habla de un aspecto sobrenatural que en ese momento la sociedad como ignora, y lo llaman, le piden ayuda y ella le pregunta, ¿el mal viene desde afuera o está en nosotros? Y esa pregunta va a salir constantemente en la película de manera directa o indirecta, ¿no? Como un leitmotiv, ¿no? Como una cuestión ahí. Me quedé pensando en esto que decías de que en esta nueva versión o adaptación, que de nuevo se juega con esto de los planos simétricos y de los contrastes. Que es de alguna manera un volver al cine como arte, ¿no? Con esa cuestión bien plástica que mencionabas al principio de los expresionistas, porque si uno piensa también en otras como clásicas del expresionismo alemán, como puede ser El gabinete del Dr. Caligari, es eso, ¿no? Esa cosa distorsionada, pero que está todo muy, muy pensado, ¿no? Sí, totalmente. Que no hay que llevarlo como a una reproducción de la realidad, sino creemos, no de creer, sino de crear, creemos algo con este medio expresivo, Sí, ¿no? Tal cual.
Muy bien. Dopico quiere cerrar. Sí, y ya estamos vimos la en tiempo, estamos pasados 1 minuto y entonces nos vamos en este programa y los esperamos el próximo lunes con más Así Asa Radio. Perfecto, te agradecemos, Catalina, por haber venido y te pedimos disculpas de que te No pasa recortamos nada. un poquito el Muchas tiempo. gracias a ustedes. Así Asa Radio. Libros en el aire. Escuchá los contenidos en uniradio.edu.uy y Uniradio Podcast en Spotify. That's one small step for man.